En Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Buenas noches, espero lo sean para todos. Mi nombre es Manuel Ayes, del Departamento de Letras de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos a esta su casa, el programa Nuestra Lengua, un programa educativo y cultural para enriquecer el idioma. El día de hoy tenemos 4 segmentos especiales que sabemos le gustarán mucho. El primero, Taller de la Palabra, a cargo de la profesora Maura Flores. En este descubriremos cuál es el uso correcto del diccionario de la lengua, ese libro que todo hispanohablante debería tener en su casa y consultar para cualquier escrito, ya sea formal o informal. En el siguiente, Novedades del Español, a cargo de la profesora Litza Solís. Aquí descubriremos cuál es la diferencia entre la palabra celebrar y la palabra conmemorar. ¿Significan lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Cuál es el uso cotidiano que se le ha dado a estas palabras? No se lo pierda. El tercero, Café Literario, a cargo de la profesora Brenda Herrera. El segmento más especial de la noche, será un homenaje a nuestro queridísimo profesor Manuel Hernández, quien por infortunio ya no nos acompaña físicamente y a quien creo todos ustedes recuerdan de el programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien. Ese donde sustituyó a nuestro también queridísimo profesor Juan Antonio Medina Durón. El cuarto segmento es Salgamos de Dudas, a cargo de Gustavo González y Cecia Espinal. Aquí esperamos nos sigan escribiendo todas sus sugerencias, sus comentarios y sus preguntas a nuestro correo que aparecerá a continuación en pantalla. Buscaremos esclarecer todas esas dudas que ustedes a lo largo de la semana nos han escrito. Esta noche especial, como ya lo saben, esperamos sea de su máximo agrado y nos acompañen en este recorrido para fortalecer, como tan preciso lo es en esta época de precariedad del idioma, a fortalecerlo. Antonio Machado, un gran poeta español del siglo XIX, escribió en su hermosa parábola: el arte es largo y además no importa. Ese, les aseguro, no será nuestro caso aquí, donde todo lo contrario, buscaremos esclarecer el arte que se encuentra en la literatura y también, de cierta forma, en la lingüística. Acompáñenos, mi nombre es Manuel Ayes y esperamos no se muevan de sus asientos. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches, amables televidentes. Nos encontramos en su programa Nuestra Lengua. Les saluda Gustavo González, me encuentro en compañía de Cecia Espinal. Buenas noches, Cecia. Muy buenas noches, profesor, y buenas noches a todos en casa. Muchas gracias por siempre sintonizarnos. Así es, y es por esa sintonía que el día de hoy tenemos algunas inquietudes que nos han llegado desde ustedes. Así que vamos a abordar una de ellas y esperando que continúen enviando sus comentarios y sugerencias al correo de nuestro programa tvuletras@upnfm.edu.hn. Bueno, Cecia, ¿cuáles son estas inquietudes que tenemos para el día de hoy? Agradecemos a todos por sus preguntas, todos sus comentarios y pues daremos respuesta a ellos en esta noche. La primera de ellas es: ¿los términos semiótica y semiología son iguales o se distinguen por alguna cosa? Así es, y estas preguntas resultan de los segmentos vistos en el programa anterior. La siguiente duda es respecto a la forma adecuada de escribir las fechas. Continuaremos con cómo debemos de referirnos al zancudo transmisor del Zika y del dengue. Aedes aegypti o solamente Aedes o simplemente zancudo, y también qué consideraciones debemos de tomar respecto a su escritura. También vamos a hablar acerca de una letra muy particular en nuestro idioma, la letra ñ, Cecia, en especial de ese símbolo que está sobre ella. A ver, ¿cómo se llama? Y también veremos que siempre, aunque sea mayúscula o minúscula, todas las letras están sujetas a las reglas de la acentuación. Así es, Cecia y amables televidentes, estas son algunas de las inquietudes que vamos a abordar el día de hoy en su programa Nuestra Lengua, en el segmento Salgamos de Dudas. Así que los esperamos, no se muevan.
Hola, bienvenidos al Taller de la Palabra. Este segmento tiene la misión de ofrecer orientaciones pedagógicas para usar de manera efectiva en diferentes situaciones de comunicación la lengua, ya sea en su forma oral o en su forma escrita. Nos encontramos en la colección de referencia. Como pueden observar ustedes, una cantidad de diccionarios nos acompañan. Y hoy hablaremos cómo usar el diccionario de la lengua española. En los centros educativos, en nuestros hogares, siempre nos acompaña un diccionario para poder desempeñar o poder resolver esas tareas académicas. Pero también sabemos que los diccionarios es una herramienta didáctica en la enseñanza de la lengua. Pero los diccionarios también ahora los podemos encontrar en línea. Por lo tanto, el uso del diccionario de manera efectiva y periódica será excelente para elevar el nivel de nuestro idioma español. Sabemos que en la enseñanza de la lengua el diccionario ofrece muchas ventajas. Una de ellas podemos decir que es enriquecer el vocabulario. Este vocabulario que en las lecturas que realizamos, ya sean lecturas didácticas, lecturas de entretenimientos, lecturas de tipo científico, ofrecen una cantidad de términos o voces de difícil comprensión. Otra de las ventajas que podemos mencionar es que nos ayuda a corregir la ortografía, porque en la medida que nosotros vamos visualizando la palabra, vamos registrando el uso adecuado de esas palabras. También nos ayuda a alcanzar o a precisar el léxico, es decir, que podemos contextualizar el significado de esas palabras. Otro de los aspectos importantes que puedo mencionar sobre el uso del diccionario es que hay una gran cantidad de diccionarios. Aquí puedo leer el diccionario etimológico, el diccionario de sinónimos y antónimos, pero eso sí, nosotros los docentes o los padres de familia debemos de ayudar a que el estudiante use el diccionario desde la temprana edad. Es decir, en la educación básica. Es por eso que podemos clasificar los diccionarios infantiles, los diccionarios escolares, como este que puedo dar a conocer en este momento. Es tipo bolsillo también y que fácilmente se puede cargar en su mochila o en su bolso. También tenemos los otros tipos de diccionarios, como lo es el diccionario de la lengua española. Y hoy quiero animarlos a usar el diccionario de la lengua española. Les presento el diccionario de la lengua española. Por cierto, pesa. Por eso solemos decir que el conocimiento pesa. El diccionario de la Real Academia Española es una obra corporativa de la Real Academia Española en colaboración con las academias hermanas, cuyo objetivo es lograr registrar el léxico general de los hablantes de España y de los países hispánicos. Esta obra también está diseñada para los hablantes en lengua materna, como lo es el español, y se ofrece en él un valiosísimo recurso que permite esclarecer todas aquellas dudas referentes a la lengua y a la gramática. Ustedes se preguntarán, ¿qué edición será ese diccionario? Bueno, la RAE tiene sus políticas para poder sacar al público nuevas ediciones. Pero, ¿qué es una edición? Es la reimpresión del mismo texto, pero con algunas mejoras. Por lo tanto, las revisiones que se hacen al diccionario de la lengua española son 13 años después de publicar la última versión, saca al público la nueva edición del diccionario. Tenemos que la edición número 23 corresponde al año 2014 y esta es la nueva edición del diccionario de la lengua española. Es el momento para que el público se dé cuenta en el taller de la palabra cómo usar el diccionario.
En muchas ocasiones nos preguntamos que no encontramos las palabras, especialmente los niños, los adolescentes, preguntan a los padres de familia o a su profesor que la palabra no está en el diccionario. Pero es oportuno también definir qué es el diccionario. El diccionario es una herramienta útil e indispensable dentro del aprendizaje y el ejercicio práctico de cualquier idioma, puesto que no solo permite consultar los significados de las palabras, sino conocer, como lo decíamos anteriormente, el uso de la ortografía, su clasificación con base a las categorías gramaticales, es decir, si esa palabra es un sustantivo, es un adjetivo, es un adverbio, la región o el país de donde es nativo esa palabra, si estamos hablando de un argentinismo, si estamos hablando de un americanismo. Aunque el diccionario parezca muy sencillo de usar, contiene mucha información que se desconoce por las abreviaturas lexicográficas que hemos mencionado. Categorías gramaticales, región o la parte geográfica que también se dice a través de las abreviaturas. Lo primero que debemos tener claro es que nuestro diccionario de la lengua española no encontraremos todas las palabras del español ni todas las definiciones. Esto se debe principalmente a muchos motivos. En primer lugar, muchas palabras están en desuso, lo que quiere decir que por su antigüedad no son empleadas desde hace mucho tiempo por las personas y sus únicas referencias se hallan en las obras literarias. Por ejemplo, la palabra membrar se usaba como sinónimo de recordar. Otro motivo son los tecnicismos y son ese vocabulario especializado de algún oficio, arte o ciencia, tampoco lo encontraremos en el diccionario porque para eso hay otra clasificación de diccionario. Por ejemplo, ahora la palabra nube forma parte también del léxico técnico porque nube es aplicado para almacenar datos en Internet. Existen términos de uso muy general o regional y que pertenecen al habla popular en algún país o ciudad. Por ejemplo, cipote, niño, persona que está en la niñez. Este vocablo es aplicable a Honduras, El Salvador y Nicaragua. En las variaciones típicas de la palabra, o es decir, la derivación de esta palabra, nos vamos a encontrar que si la palabra está en plural, no la vamos a encontrar en el diccionario. Debemos de buscarla en singular. Para el caso, la palabra pedagogos, no vamos a encontrarlo. Vamos a encontrar pedagogo y también en género masculino. Los diminutivos, aumentativos, los diferentes grados de los adjetivos, los verbos conjugados, tampoco podemos encontrarlos en el diccionario. Los verbos los vamos a encontrar en forma infinitiva, es decir, aquellos que terminan en ar, ir. Por ejemplo, si yo decido buscar la palabra floreció, no lo voy a encontrar. Voy a encontrar la palabra en modo infinitivo, es decir, florecer. Otro aspecto importante y que a veces es motivo para que no encontremos el diccionario es que no conocemos el orden alfabético. Debemos hacer uso del orden alfabético, desde la letra A hasta la letra Z. Este orden alfabético se tiene que respetar también al interior de la palabra. También cabe aclarar que algunas letras o grafemas como la Ch, la L, la R, se incorporan dentro de la C, dentro de la L y dentro de la R respectivamente. Por eso muchos nos preguntan que esas grafemas fueron quitados por la Real Academia Española. Se incorporan dentro de estos otros fonemas. Las acepciones en ocasiones traen un significado o a veces son polisémicos, es decir, tienen varios significados. Cuando esto ocurre, los diccionarios los separan por muchos signos. Puede ser una pleca, puede ser doble barra, puede ser números, pueden ser asteriscos. El orden en que salen estas definiciones se basa en la popularidad de las mismas, siendo el primero el más empleado y el último el de menos uso. Sin embargo, en el momento de la búsqueda, los significados dependerá del contexto
Por ejemplo, la palabra lomo puede contar con muchas acepciones y dependerá del contexto, de la oración o del texto para poderlo seleccionar. A través de las diferentes ilustraciones que han podido ver en sus pantallas, nos damos cuenta que son muchos los motivos por los cuales no encontramos las palabras en el diccionario. Recordemos que la entrada de cada diccionario tiene una cantidad de información que muchas veces pasa desapercibida. Esa información va desde lo gramatical, si la palabra es un verbo, es un adjetivo, es un adverbio, también si esa palabra, la forma de esa palabra y obviamente el significado. Sabemos que las acepciones o significados las vamos a utilizar de acuerdo al contexto en el cual hemos leído esa palabra. El contexto es muy importante considerarlo. Así es que cuando usted deje tarea de buscar palabras en el diccionario que van a ayudar a enriquecer el vocabulario, es importante tomar en cuenta esto. Por ejemplo, si yo digo que la lengua es el vehículo de la comunicación y buscamos la palabra vehículo, no me estoy refiriendo en este momento a la máquina, al artefacto. Me refiero a ese canal, a ese medio que me va a permitir comunicarme. Por tanto, el diccionario es una herramienta valiosa, es un catálogo de léxico, es ese patrimonio lingüístico y cultural que tenemos para poder enriquecer nuestra lengua. Los invitamos a que puedan seguir esta sección Taller de la Palabra. Así es que ustedes pueden escribir sus sugerencias o pueden también mandar cuál es ese tema que les interesa, que nosotros lo abordemos y que va a ser de ayuda valiosa para ustedes. Puede escribirnos al correo electrónico que aparece ahora en pantalla. Soy Maura Flores. Muy buenas noches, queridos televidentes. Muchas gracias por continuar en sintonía de su programa Nuestra Lengua, un espacio educativo producido especialmente para usted por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y TEN Canal 10. Les saluda Litza Solís y en este su segmento Novedades del Español continuaremos compartiendo con ustedes reflexiones sobre palabras de uso frecuente entre los hondureños y la historia de las mismas. Cuando comienza un nuevo año, una de las primeras actividades que realizamos es consultar el calendario para marcar en él las fechas que están relacionadas con eventos personales tales como cumpleaños o feriados nacionales. En el caso de estos últimos, nuestro interés está asociado al deseo de realizar planes vacacionales o simplemente descansar. Muchas de estas actividades que marca el calendario tienen antecedentes históricos. Este desconocimiento de estos eventos nos puede llevar a accidentes de comunicación, ya que algunos están ligados a hechos trágicos, a los cuales no es conveniente hacer referencia con ánimo festivo. Es conveniente entonces hacer la distinción entre la palabra celebración y conmemoración. Veamos a continuación cuál es la definición de estos dos términos. Celebración hace referencia a festividad, alegría por un hecho gozoso. También se usa para hacer referencia al festejo de eventos alegres o eventos que contienen nuestros recuerdos personales, tales como cumpleaños, graduaciones, etc. Por ejemplo, el 19 de marzo se celebra el Día del Padre y el segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre. Por el contrario, conmemoración hace referencia a memoria o recuerdo que se hace de alguien o algo. Especialmente se solemniza en un acto o ceremonia, lo que no requiere que el hecho conmemorado sea merecedor de un ánimo festivo, aunque sí de un recuerdo. Está frecuentemente asociado a recuerdos comunes a una sociedad, comunidad o país, los cuales conviene no olvidar porque tienen valor cívico y nos conciernen a todos. Algunas de las fechas festivas que marca el calendario forman parte de una lógica comercial en la cual nos insertamos sin que necesariamente nos cuestionemos por qué. Conveniente es rescatar que estas festividades como el Día del Padre, Día de la Madre, deben tener un sentido personal para nosotros. En ese sentido, valores como la amistad, el amor, el respeto, deben ser una práctica diaria para nosotros y no ver encasillada su expresión en una fecha específica marcada por el calendario.
Otra palabra de uso frecuente entre los hondureños es la palabra catracho, la cual ha sido utilizada recientemente en campañas diseñadas a efectos de fortalecer la identidad nacional de los hondureños. Así, expresiones como 100% catracho, orgullosamente catracho, buscan fortalecer ese sentido de pertenencia a nuestro país, fundamental en la construcción de la identidad nacional. Lo que no siempre sabemos es el origen de esta palabra. Veamos a continuación cuál es su origen. A mediados del siglo XIX, aventureros norteamericanos denominados filibusteros se propusieron convertir a Nicaragua en un estado de la Unión Americana, de la misma manera que se logró con la anexión de Texas y California en los Estados Unidos, pero sin la intervención de su gobierno. El fin de esto era ganar favores de los esclavistas de la parte sur de los Estados Unidos, quienes estaban a punto de ir a la guerra civil con los del norte. Uno de los propósitos de los filibusteros fue precisamente restablecer la esclavitud en la parte central del continente americano, y para ello pretendían comenzar por Nicaragua. Una vez tomada Nicaragua, estos aventureros, comandados por William Walker, continuarían su dominio por el resto de los países centroamericanos. Los filibusteros tomaron parte del territorio de Nicaragua, controlando el país de forma desorganizada. Los demás países centroamericanos se organizaron entonces para luchar contra los invasores. Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica dejaron de lado sus diferencias políticas y se unieron por el bien común de la región. Honduras contribuyó con más de 300 hombres comandados por el general Florencio Satruch. Al llegar a la ciudad de Granada en diciembre de 1856, Satruch fue nombrado por el resto de los comandantes centroamericanos generalísimo de las Fuerzas Armadas compuestas por los países aliados de Centroamérica. Durante las sangrientas batallas libradas en este conflicto armado, los hondureños dieron muestra de valor sometiendo, junto a sus hermanos centroamericanos, a los filibusteros y recuperando gran parte del territorio nicaragüense que había sido tomado. A su regreso de los campos de batalla, los hombres del general Satruch fueron recibidos por los pobladores nicaragüenses como héroes y con frases como "ahí vienen los catrachos", palabra mal pronunciada debido a la dificultad de pronunciar el nombre del general Satruch. Conveniente es precisar que, en contraste con el gentilicio hondureño, catracho es un hipocorístico, el único de Centroamérica que no deriva de un gentilicio, ya que su origen está marcado por intenciones afectuosas. Esperamos que este segmento sea de utilidad para ustedes. No olviden enviarnos sus inquietudes al correo electrónico que aparece en pantalla. Les saludó Litza Solís y les espero el próximo lunes con más novedades del español. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Nos encontramos una vez más en la librería de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, rodeada de libros, porque este es el lugar perfecto para rendir homenaje a los libros, a sus autores, a la lectura, a la literatura. Bienvenidos una vez más a su segmento Café Literario. Les saluda Brenda Herrera. Esta noche tenemos la oportunidad de rendir memoria, honrar la memoria de un querido compañero y profesor de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, específicamente docente del Departamento de Letras y Lenguas. Y esta noche tenemos el deleite de compartir con nuestros queridos televidentes experiencias vividas con su presencia. El profesor Manuel Hernández, Manuel Isaías Hernández es su nombre completo, nació en Nacaome Valle en 1968. Hizo sus estudios de escuela primaria y secundaria en esta misma ciudad, pero se trasladó a la capital, la ciudad de Tegucigalpa, para obtener el título de profesor de educación primaria por la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, y después, en 1998, obtuvo el título de profesor de educación media en letras con orientación en literatura. El profesor Manuel Hernández dictó muchísimas clases en la universidad y fue, además de profesor auxiliar en escuelas primarias, pasó a ser director de una escuela donde trabajó siempre en su natal Nacaome, ciudad que siempre amó y siempre llevó en su corazón. Esta noche estoy acompañada de distinguidas colegas del Departamento de Letras
y Lenguas de la Universidad Pedagógica, y me encuentro acompañada de la licenciada Patricia Rivera, la licenciada Norma Lara, y la jefa del Departamento de Letras, la doctora Aleida Linares. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y les agradezco la buena voluntad de haber venido a rendir un honor a la memoria desde el corazón del profesor Manuel Hernández. Hay una pregunta que siempre nos hacemos todos y siempre nos decimos: ¿cómo conocieron, cómo se conocen a las personas que siempre queremos? ¿Cómo conocieron al profesor Manuel Hernández? Me gustaría que nos contara. Profesora Patricia. Yo conocí a Manuel cuando ingresé a la universidad como docente en el 2006. Él ya era miembro del departamento como profesor, y me tocó trabajar con él en muchas jornadas de trabajo, ya que los dos estuvimos trabajando en el proyecto SED, que era un proyecto ejecutado por la universidad, en donde se capacitaban docentes en el enfoque comunicativo y lectoescritura. Fueron largas las jornadas de trabajo con Manuel, que me permitió conocer esa persona, ese ser humano con gran entusiasmo por la vida. Manuel tenía un sentido del humor que hasta la fecha nosotros podemos ver que cada vez que hablaba yo sabía que me iba a reír, y todas nos pasaba igual, porque él transmitía ese entusiasmo. Mucha vitalidad. Sí, así es. Muchas gracias, profesora Norma Lara. Yo a Manuelito lo conocí también aquí en la universidad, impartiendo clases. En un principio, pues no trabajábamos con la misma asignatura, él compartía con otra compañera, pero pasábamos mucho tiempo juntos. Y con el paso del tiempo, pues fuimos coincidiendo en los diferentes espacios formativos y nos intercambiábamos libros, planificábamos juntos, nos hacíamos acompañamiento docente y por ahí fuimos formando una muy bonita amistad. Bueno, yo conocí al profesor Manuel alrededor del año 2005-2006, cuando fungía como coordinadora de nuestra maestría en enseñanza de lenguas. Manuel era estudiante del programa de maestría en enseñanza de lenguas y siempre se destacó por ser una persona sumamente servicial, muy cordial. Siempre también daba mucho ánimo a los compañeros de la maestría, le daba a la maestría, creo yo, esa vitalidad y ese ánimo que siempre lo caracterizó. Y ese grupo siempre lo recuerdo por lo ameno también y la dinámica que tenía, que Manuel le daba también esa personalidad muy especial, creo yo, a ese grupo de estudiantes de maestría. Coincido con usted, doctora, en el ámbito en el que lo conocimos. Con él fuimos compañeros justamente de esa maestría, de esa promoción, y él siempre tenía ese entusiasmo, esa vitalidad, esa energía. Al profesor Manuel lo podríamos describir, creo yo, como un profesor muy responsable. Un profesor muy dedicado a su trabajo, un profesor muy cumplido, ¿verdad? Con su trabajo siempre él llegaba a las 7 de la mañana a la institución a hacer su trabajo, un profesor muy acucioso y siempre lo recuerdo buscando libros, ¿verdad? Y textos para enseñar la clase de español o la clase que estuviera impartiendo en ese momento. Era una persona, creo yo, que se preocupaba mucho por leer y por aprender y por darle lo mejor a sus estudiantes. Yo creo que eso era una cualidad muy importante en él como docente y en todo profesor, ¿verdad? A nivel universitario. Bueno, Manuel para mí siempre será, voy a decir, una persona muy alegre, bromista, muy responsable también, muy solidario, porque cuando yo necesité contar con él siempre estuvo, muy pendiente de sus amigos y creo que de sus colegas en general también, muy creativo, porque cuando conversábamos respecto de las clases que impartíamos, yo aprendí muchísimo.
Quizá el hecho de haber estado en la maestría de enseñanza de lengua acá, pues él vocabularios nuevos y me llevaba hacia esos puntos, a esos escenarios. Recuerdo el famoso miau que él llamaba, ¿verdad? Monitoreo intelectual universitario académico, creo que es. Y yo decía, ¿y eso qué es, verdad? Suena gato. Y dije, es parte de la broma de Manuel. Pero no, ¿verdad? Tenía un propósito académico, el diario de notas, cosas por el estilo. Entonces creo que esa personalidad suya, siempre con ese buen humor, hacía que todos disfrutáramos de su compañía. Y pues no dudo que como docente los estudiantes también sentían mucha empatía con él. Ellos siempre lo expresaron. Así que una persona como pocas uno puede encontrar en este mundo, ¿no? Sí, comparto con mis compañeras. Manuel amaba la literatura y entre las obras que lo apasionaban estaban las de Gabriel García Márquez, con esa idiosincrasia de este tipo de obras. Y es que Manuel era así, tenían expresiones coloquiales, ¿verdad? Yo recuerdo que siempre decía, yo soy perro para hablar y nadie me detiene. Y era aquella humildad, aquella espontaneidad de él, de ser siempre tan natural, que nos embargaba a todos, ¿verdad? Y nos contagiaba con toda esa particularidad de él. Su obra favorita fue Marianela, de Benito Pérez Galdós. Esa fue la razón por que a su hija mayor le puso ese nombre. Y ese entusiasmo que manifestaba en sus obras, nosotros hicimos acompañamientos en pares y yo pude ver en el espacio pedagógico donde interactuaba la empatía que sentía con los estudiantes. A pesar de ser estricto en sus clases, los estudiantes lo apreciaban mucho y disfrutaban de cada una de sus clases. Cuando hablo de Marianela, de esta obra, como el argumento, lo que refiere es a una jovencita huérfana que le ayudaba a la gente, que vivía de la misericordia de la gente y que tenía una vida muy difícil hasta morir. Eso evidenciaba la calidad humana de Manuel, ¿verdad? Esa humanidad, esa sensibilidad que él manifestaba. Manuel es una persona irrepetible. Yo estoy muy orgullosa de haber sido su amiga, su compañera. Gracias. El compañero Manuel, porque para mí era un compañero no solamente de generación en la maestría, sino también como compañero laboral, era una persona así, entusiasta. Esa es la palabra que yo puedo definir para él, la palabra perfecta para él: entusiasmo, vitalidad, hasta en la forma de caminar. Nunca caminaba despacito, con un garbo, ¿verdad? Bien erguido y una velocidad impresionante, que si uno se lo encontraba en los pasillos era posible que se lo llevara de encuentro, porque era una persona muy vital. Y estaba leyendo en su currículum vitae, es una persona sumamente activa. En el año, por ejemplo, en que empezó a ser docente de auxiliar de escuela primaria, también fue voluntario de la Cruz Roja y creó un centro de alfabetización o sea, todo simultáneo. Entonces eso refleja también la vitalidad de esa que estoy hablando. Es decir, una persona activa, una persona vital, no puede enfocarse en una sola cosa. Él podía hacer 3 cosas y más al mismo tiempo. Entonces, esa es una particularidad de nuestro compañero. Y ahora, quisiera preguntarles, ¿quisieran compartir con nosotros y los televidentes alguna anécdota particular que hayan tenido con él y que sea única e irrepetible? Bueno, lo que él siempre manifestaba, él tenía un valor familiar muy grande, ¿verdad? Entonces él iba a visitar a sus padres todos los fines de semana y él decía que iba a Nacaome, pero que a Nacaome se iba con visa, porque ese era un reino, ¿verdad? Y que no cualquiera entraba a Nacaome, ¿verdad? Y que ahí vivía su rey y una reina que eran sus padres, ¿verdad? De igual forma puedo compartirles el hecho de que cuando yo le decía a Manuel, esas niñas ya crecieron, están muy bonitas, ¿qué va a hacer con estas niñas? No, yo ya tengo listos los papeles para enviarlas al convento. Entonces Manuel era muy particular, muy peculiar en sus anécdotas. Nunca se sabía si se bromeaba o estaba hablando en serio. Muchas veces yo le creí,
muchas de sus bromas. Y después me reía, pero a veces lo quería matar, ¿verdad? Porque era pesada. Pero de cualquier forma, Manuel es un ser humano irrepetible, como vuelvo a afirmar. Bueno, con él, sobre todo aquí en el ámbito académico, que tuvimos oportunidad de compartir, en alguna ocasión que me tocó que servir el espacio formativo de literatura hondureña, pues yo tenía un proyecto, que a veces ambos trabajábamos en ese proyecto, un conversatorio literario, que dependiendo de cuándo se realizara, pues así le íbamos cambiando el nombre. Y yo necesitaba un espacio fijo para poder desarrollar el proyecto semanalmente. Y en ese tiempo él estaba aquí de jefe de librería. Y conversando un día, pues yo le dije, estoy otra vez trayendo escritores hondureños a nuestra casa de estudios, pero no sé dónde llevarlos. Y me dijo, véngase, tráigaselos a la librería. Entonces, todos los jueves veníamos nosotros aquí a un rinconcito de la librería, a darle vida también un poco a esto, ¿verdad? A crear ese rincón literario, y él nos tenía todo listo para que aquí estudiantes y escritores entonces pudiésemos compartir. Y de paso, pues él conversaba con los autores y les ofrecía aquí la posibilidad de que también en la librería se pudieran vender sus textos y así colaborar con la difusión de la literatura hondureña. Y otro proyecto en el cual siempre trabajamos juntos fue en giras académicas. Entonces siempre hacíamos un viaje a la Casa de la Cultura de La Paz y visitábamos al poeta José González. Entonces esos viajes con Manuel eran únicos, porque era una gira con propósito académico y recreativo, entonces el itinerario era bastante completo, desde pasar por Atolera Jocelyn, llegar a la Casa de la Cultura y luego pasar por Fincas El Carmen, ¿verdad? Porque era necesario, era cultural. Y estando en la Casa de la Cultura, pues hablar con el poeta José González, que siempre nos recibía con mucho entusiasmo, pero él siempre, aquí está Manuelito, ya vino a vernos. Cuando él se deslizó de las clases de un poco por sus otras ocupaciones, pues yo seguí yendo a La Paz, pero él siempre me decía, vamos a volver a ir, y justo este año que él estaba nuevamente trabajando con españoles, entonces me dijo, vamos nuevamente, yo siempre voy, le digo, no, pues esta vez yo también me apunto, y en La Paz él hacía lo que se le ocurría, por ahí estaba viendo unas imágenes donde hasta con el carrito de helado de un señor que vendía allí, se tomaba fotos como fuera, entonces siempre con ese espíritu del cual hemos hablado, ¿no? Muy jovial, muy bromista, muy humilde también. Gracias. Bueno, yo recuerdo a Manuelito volviendo, creo que a los años de maestría, ¿verdad? Y recuerdo que Manuelito se hizo muy famoso por su propuesta de la caja de herramientas, que era su propuesta de trabajo de tesis en ese entonces. Yo creo que la caja de herramientas se refería a material didáctico, ¿verdad? A recolectar información sobre material didáctico para la enseñanza del español, a propuestas novedosas o innovadoras, pero el caso es que siempre lo imaginaban con una tremenda caja, ¿verdad? Entrando al aula de maestría, y siempre cuando él entraba decía, viene la caja de herramientas, viene la caja de herramientas. Terminó haciendo otro tema, ¿verdad? En su trabajo de tesis, no la caja de herramientas famosa, pero él la hizo famosa, la caja de herramientas. Entonces, sí, yo lo recuerdo también siempre de manera muy jovial y alegre y dinámica cuando hacía sus cosas o emprendía sus cosas. Me saludaba siempre con mucho, siempre muy alegre y jovial, y siempre con su frase, ¿verdad? También que la hizo famosa, creo yo, jefa, hoy la miro bien alta. No sé si era por los zapatos o para levantarme en la autoestima, ¿verdad? Pero él siempre tenía esas frases así que le hacía a uno sentir bien, y él trataba de inspirarle el mejor ánimo a la gente, ¿verdad? Les agradezco infinitamente por haber compartido esta experiencia conmigo y con nuestros televidentes. Espero que el profesor Manuel, desde el cielo donde está, esté contento con la amistad que tuvo con ustedes y con el aporte que dio a los estudiantes de la Universidad Pedagógica. Agradecemos a los televidentes por esta sintonía y no nos cambie, seguimos con más de nuestra lengua.
Buenas noches, bienvenidos a su segmento Salgamos de Duda. Como lo anunciamos anteriormente, hoy vamos a despejar algunas inquietudes que ustedes han tenido respecto a algunas palabras relacionadas con los segmentos del programa anterior. Y para empezar, Cecia, ¿cuál es esa primera duda que tenemos? La primera duda que se nos ha presentado es ¿cuál es la forma adecuada para escribir la fecha? Bien, la fecha se escribe en primer lugar el día, en segundo lugar el mes y por último el año. Por ejemplo, 14 de marzo del 2016. Y para abreviarlo, utilizamos entre cada aspecto de estos una barra o un guión o puntos sin espacio entre ellos. Así es. Y estas son algunas de las inquietudes que tenemos con respecto a la forma de escribir las fechas. La forma más así frecuente de hacerlo es utilizando cifras y también utilizando palabras, como usted lo acaba de mencionar, Cecia. Y otra de las formas es utilizar solamente las cifras, solamente números. Por ejemplo, 4 pleca 3 pleca 2016. No es necesario escribir 0406 2016. ¿Estamos, Cecia? Bien, ¿cómo nos referimos al mosquito que transmite el virus del Zika? ¿Aedes aegypti o simplemente Aedes? Bien, recalquemos que es el nombre de un insecto y que es propio. Entonces siempre se utiliza una mayúscula y se utiliza el nombre completo. Si lo hacemos a computadora, tiene que hacerse todo en cursiva. Y si no, pues solamente se hace énfasis en que es un nombre científico, ya que es el nombre de un insecto. Y también debemos de usarlo completo, Aedes aegypti. Así es, debemos usar el nombre completo, no solamente Aedes, porque hay una denominación muy amplia con respecto a esta especie, porque también tenemos el que se hace referencia al mosquito del tigre. Entonces, hacer el nombre completo, Aedes aegypti, para referirnos a aquel mosquito que transmite la enfermedad del Zika y también la del dengue, que es muy conocida y que últimamente ha estado abatiendo a nuestra sociedad hondureña. Algo relacionado, Cecia, también con este mosquito transmisor del dengue es también la palabra Zika. Eso ha sido todo por hoy. Juntos hemos recorrido varios aspectos que son indispensables para la correcta comprensión de nuestra lengua española. En el segmento del taller de la palabra hemos descubierto cómo usar de manera adecuada nuestro diccionario de la lengua española. A través de un recorrido explicativo de la profesora Maura hemos comprendido qué quiere decir una acepción y qué quiere decir una polisemia. En Novedades del Español con la profesora Litza hemos descubierto cuál es la diferencia entre celebrar y conmemorar. ¿Lo sabían ya ustedes? Probablemente muchos no. También ha sido interesante ese origen de la palabra catracho que tanto nos identifica a todos como hondureños. Esa guerra civil nicaragüense y la incidencia de nuestro generalísimo Florencio Satruch ha sido muy interesante historia por parte de la profesora Litza. En Café Literario hemos tenido el hermoso homenaje a nuestro queridísimo profesor Manuel Hernández. Los puntos de vista y las anécdotas dadas por nuestras queridas profesoras han sido muy entretenidas y nos han acercado aún más con nuestro queridísimo profesor que por infortunios ya no nos acompaña, por lo menos físicamente. En el segmento Salgamos de Dudas ha sido muy interesante y ha sido muy placentero poder responder todas sus interrogantes y les invitamos que sigan mandándonos correos con sus preguntas, con sus dudas y con sus comentarios a nuestro correo que aparecerá a continuación en pantalla. Esperamos que todo esto haya sido de su agrado y que nos sigan acompañando siempre. Yo me despido con un homenaje, poema al nuestro queridísimo profesor Manuel Hernández, un poema del español Jaime Gil de Viedma que dice que la vida en serio uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero el tiempo ha pasado y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Sigan con nosotros el próximo lunes. Mi nombre es Manuel Ayes y espero estén ahí con nosotros. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.